Productos notables o multiplicación algebraica. Vamos a ver, así como en la aritmética te enseñan a sumar, multiplicar, hacer las divisiones, las potencias, las raíces. En álgebra pasa lo mismo, ¿no? Vamos a ir aprendiendo en estos primeros temas, que es la base para los temas futuros. Se aprende las operaciones. Como ya hemos visto la potenciación, pero de manera algebraica. Hemos visto la radicación de manera algebraica. Vamos a ver la multiplicación, pero ya no con números, sino con expresiones algebraicas, ¿no? La multiplicación de polinomios. Obviamente, en la multiplicación de polinomios podemos encontrar cantidad de multiplicaciones, pero solamente vamos a tomar en cuenta las más importantes. Las más importantes. Y de ahí su nombre. Los productos más conocidos, más notables. Solamente las multiplicaciones más importantes, las más relevantes, ¿no? Ahora, un dato importante es que si me dan cualquier tipo, por ejemplo así, este polinomio lineal, x más 2, con este polinomio x más 3, o sea, lo tradicional, lo normal sería hacer la multiplicación de manera distributiva. X con x con el 3, luego el 2 con el x, luego el 2 con el 3. Eso sería lo normal, pero en ese caso nos demoramos más, perdemos más tiempo, ¿sí? Por lo tanto, se ve este tema con algunos productos notables, los más conocidos, para facilitar los cálculos, ahorrarnos bastante tiempo. O sea que en el momento de ver una multiplicación, entonces hay una fórmula para hacerlo de manera rápida. Vamos a ver la identidad de Steven, los binomios al cuadrado, las identidades de Legendre, la diferencia de cuadrados y el trinomio al cuadrado. De repente estos nombrecitos te suenan, ¿no? Este es el más conocido. Ya sea con la suma o ya sea con la diferencia. Como consecuencia vamos a ver las identidades de Legendre, bueno, y la diferencia de cuadrados, suma por diferencia. Y la de Steven es producto de dos binomios con un término común. Y el trinomio, 3 elementos al cuadrado. Vamos a ver cada una de esas fórmulas. A ver. Como motivación o introducción, cada uno de los productos notables, los más conocidos, los más notables, los más importantes, tienen una justificación geométrica. Lo podemos expresar de manera geométrica o demostrar de manera geométrica. Por ejemplo, he escogido o he seleccionado este binomio, que es el binomio diferencia al cuadrado, cuya fórmula es a cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más cuadrado del segundo. Eso lo podemos demostrar de manera geométrica, de la siguiente forma. Tenemos un cuadrado de lado A y lado A. Su área sería al cuadrado, ¿no? Y voy a tomar otro cuadrado más pequeño, B y B, cuya área sería B al cuadrado. Si sumamos las áreas, tendríamos que todo es A cuadrado más B cuadrado. Ahora, voy a hacer lo mismo, pero lo voy a dividir en otra región. ¿Es la misma figura? Sí. Acá está el cuadrado, acá está el otro cuadrado que es B. Cuadrado más grande y el cuadrado más pequeño, pero lo voy a dividir convenientemente. Ahí está, es el cuadrado A por A. Voy a dividir que esta longitud se llame B. Entonces, si todo vale A restado con B, esta otra longitud va a ser A menos B, pues, ¿no? Convenientemente me doy un B, de tal manera que al momento de restar te sale A menos B. Ahora, recuerda que esto también vale B. Si todo vale A, por esto, todo, la altura vale A. Con este B
Si hacemos la diferencia, acá también nos va a quedar a menos b. Y bueno, y sabemos que esto vale b. Que debe ser un cuadrado, ¿no? Hacemos la división, ese es el cuadrado. Mira, con eso ya tenemos que lo hemos dividido convenientemente, de tal manera que ese rectángulo ahora va a ser a menos b al cuadrado, y los dos rectángulos que están quedando, a por b y a por b. Este vale a por b, sí. Este también, claro, porque mira, tienes esta medida. Esto vale b. Sumas a menos b sumado con b, toda la longitud equivale a la medida a. Y a por b, a por b. Si sumamos todo, a menos b al cuadrado, todo a con b y a con b, dos veces a b. Ojo, deben tener la misma área, ¿no? Porque son equivalentes, son iguales, las mismas regiones. Basta igualar toda esta región en la misma que esta otra región. Igualando y pasando ese más 2 a restar, obtenemos ese binomio al cuadrado. Ese binomio al cuadrado. Tenemos la fórmula demostrada de manera geométrica, ¿sí? Ahora, bueno, de manera algebraica fácil, pues, ¿no? De manera algebraica multiplica nada más. De manera algebraica distributiva, a por a al cuadrado, a con menos b menos ab, menos b con a menos b por a, y menos b con menos b, menos y menos más, b al cuadrado. Operas todo y te sale al cuadrado menos 2 veces ab más b al cuadrado. Esto es de manera geométrica. Esto es de manera geométrica, ¿sí? Todos los productos notables se pueden demostrar de manera algebraica y también de manera geométrica. Depende, cuando es una suma es más fácil. Ya cuando es una diferencia, la demostración es un poco más compleja. Hay que hacer las particiones, ver cómo hago la partición acá, como lo hemos dividido en 3 rectángulos convenientemente. Y las áreas deben ser iguales, pues, ¿no? Muy bien, empezamos con el primer producto notable. Binomio con término común. O también llamado, o de repente es más conocido como Steven, ¿no? Steven. En algunos libros ya lo colocan así, ¿no? Si vamos a multiplicar dos binomios con un término común, que por lo general es x, x más a, x más b, donde ahí b pueden ser números cualesquiera, ¿puedes hacerlo por distributiva? Sí. Pero vas a demorar más. Si te aprendes la fórmula, lo vas a hacer más rápido. ¿Y qué te dice la fórmula? X por x, x al cuadrado, más vas a sumar los elementos no comunes y luego vas a multiplicar los elementos no comunes. Sumas a más b y luego multiplicas a por b. Es x al cuadrado más la suma por x más el producto. Eso también se puede demostrar geométricamente. xa y xb se divide en 4 regiones. Si vamos encontrando el área de cada región, a x, a b, x por x, x a la 2, x con b o b con x, que viene a ser lo mismo, bx. Todo cuanto es x más a multiplicado con x más b, que equivale a sumar cada región. X al cuadrado más esto más esto, a x más bx. ¿Sí? Ahí se utiliza, estamos factorizando, ¿no? En álgebra, sacar el factor común, sacar la expresión común se llama factorizar. A más b por x y todo sumado con el producto a por b. De tal manera que, por ejemplo, si tenemos este tipo, multiplica x más 2 por x más 3, empieza con x, ¿no? X por x, x a la 2. Luego sumas. Al momento de sumar, tomamos todo el signo. Más 2 con más 3. Y luego el producto más 2 por 3. Y luego, pero x al cuadrado, la suma vale 5 y el producto vale 6. Ahora, la idea es que pueda hacerlo ya de manera directa, ¿no? Ya de frente.
X al cuadrado, la suma 5x, el producto 6. Y si fueran valores negativos o números negativos, lo mismo, ¿ya? Lo mismo. Pasa lo mismo. Siempre, acá el detalle está, o la estrategia es tomar todo, con todo el signo siempre, con todo el signo. No dejes ese menos, toma todo el signo. Según la fórmula es x al cuadrado y operas menos 6 más 5 y le multiplica por x. Y luego multiplica menos 6 con este 5. ¿Sí? Que primero es la suma de los no comunes y luego viene el producto. Que de manera directa, ¿no? Puedes hacer la suma. X al cuadrado, si sumas menos 6,5, menos 1 es ahí, ¿no? Menos 1 es acá. Menos 1 por x, y si operas, menos 6 por 5, menos 30. ¿Sí? Entonces la idea también es que se quiere que lo puedas hacer ya de manera directa. Esa suma y esa multiplicación que vamos a hacer, que lo puedes hacer de manera directa o mental, ¿no? Si fuera menos y menos, lo mismo. Tomas todo, el menos 4, todo el menos 6. Si sumas te sale menos 10. Y si multiplicas menos y menos más, 24. Ya lo puedes hacer mentalmente, ¿no? ¿Cómo sale? X al cuadrado, suma, menos 10x, multiplica, menos y menos más, 24. O utilizando la fórmula. X a la 2, suma, menos 4 con menos 6, luego multiplica, y luego lo operas. Pues. Menos y menos, menos 10x, menos y menos más, 24. Y no hacemos la distributiva, sino ya de frente. Esa es la primera fórmula. Cuando tenga la multiplicación de dos binomios, pero notas que tienen un término común, que generalmente es el X, o puede ser A, ¿no? O B, pero notas que tienen una letra en común, entonces lo puedes resolver de esta forma. Y de esa manera lo resolvemos más rápido. Ahora, si por ahí no te acordaras alguna fórmula, quedaría ser por distributiva, pues, ¿no? ¿Qué te queda? ¿Te vas a demorar más? Sí, pero no habría otra forma, ¿no? Entonces, te recomiendo que te aprendas las fórmulas, porque estas fórmulas sirven bastante, ¿ya? Te van a ayudar bastante para hacerlo más rápido. A ver, vamos a ver un problema aplicativo, ¿ya? Ya, mira, ya, y vamos a volver a explicar esta fórmula, ¿ya? La de Steven. Steven te dice, pasa a multiplicar. Recuerda que es multiplicación o producto, ¿no? ¿Cómo multiplicamos? Por distributiva. Pero si reconocemos algún producto notable, si reconocemos los productos notables que vamos a ver ahora, que son 5 productos, 5 propiedades, entonces podemos hacer la multiplicación de manera más rápida. Porque si quisiéramos multiplicar x más 1 por x más 4, tienen en común x. Esto sí lo podemos hacer por Steven. Steven te dice, vas a multiplicar dos factores o dos binomios con un término común. X más algo, X más algo. O X menos algo, X menos algo. Entonces sí se presta para Steven. Entonces, ¿qué te dice? Coloca X a la 2. X por X, X a la 2. Luego suma. Suma los no comunes, suma los números, pero con todo el signo, ¿ya? Siempre con todo el signo. Más 1 con más 4. Le colocas todo por X y luego multiplica. Otra vez multiplica los números. Eso te dice Steven. Si te fijas, es un polinomio de grado 2, bueno, es x a la 2, suma por x más el producto. Esa es la regla para Steven. Lo puedes hacer así o ya de manera directa, ¿no? Mentalmente, x al cuadrado, si sumas 4 más 1, 5, por x más 4 por 1, 4. Lo mismo vamos a hacer en el exponente, ¿no? Porque también tenemos x más 2 sumado con x más 3,
también se presta para Steven, porque es el producto con un término común, el término común es x. Entonces, multiplicando ya de manera directa, x al cuadrado, suma 4 más 1 es 5, y luego multiplicas 4 multiplicado por 1 es 4. Y arriba pasa lo mismo. X por x, x al cuadrado, lo voy a hacer acá grande, ¿eh? Ya de frente, x por x, x al cuadrado. Mentalmente sumas, o mentalmente operas. 2 más 3 queda 5 y le agregas x. Y luego haces el producto. 2 multiplicado por 3, 6. Queda x al cuadrado, queda más 5 más 6. ¿Sí? Y ya después, bueno, ese menos 6 baja como está. Acá podemos eliminar, 6 con menos 6 se va. Y esto lo estoy colocando así en azul porque esto es dato. El dato es, donde veas x al cuadrado más 5x es equivalente a 2. Entonces, hay que reemplazar, ¿no? En vez de eso, colócale 2. 2 más 4, todo elevado a la 2. ¿Y qué pasó con el 6? Ya se fue, pues. Se fue con menos 6. Nos quedó un 6 con el menos 6, 0. Por dato, ese vale 2 y ese vale 2. Y eso ya está, bueno. Suma 4 y 2, 6. Y 6 a la 2, 36. Con eso ya tenemos la respuesta. Y sale con la primera fórmula. Es más conocida como Steven, ¿no? Pero no está diciendo producto de dos binomios con un término en común. Es por Steven. El problema 2. Igual, vamos a utilizar Steven. Y este de acá, este problema 2 es bastante conocido, ¿ya? Siempre que te pidan multiplicar binomios, son 4 binomios, esto jamás se multiplica todo. Siempre multiplicamos de 2 en 2. Siempre multiplicamos de 2 en 2. Podrían ser los dos primeros, podrían ser los dos últimos, sí, podría ser. O podría ser, de repente, el primero con el último y los dos intermedios. También va a depender de qué dato me da. Acá me dice, calcula el valor de toda esta multiplicación sabiendo que, y me dan este dato. X al cuadrado más 5x es igual a menos 2. Entonces, hay que agrupar convenientemente. Ahí viene el detalle, ¿no? ¿Cómo agrupas? Mira, la estrategia está acá. ¿Cuál es el coeficiente de x? Ese coeficiente que acompaña a x es 5. Ese coeficiente que acompaña a x es 5. Entonces busca. Si sumo 1 con 2 me sale 3, no me sirve. Si sumo 1 con 3 me sale 4, no me sirve. Si sumo 1 con 4 me sale 5, ese me sirve. Y si sumo 2 con 3 me sale 5 también. Busca que te salga 5. Momento de operar, busca que te salga 5. Esa es la estrategia. Si el coeficiente es 5, busco que me salga 5. Y eso me indica qué pares voy a tomar. El primero con el último y los dos intermedios. Agrupamos convenientemente. Estoy agrupando el primero con el último, el x más 1 con el x más 4. Y estoy dejando los intermedios, el x más 2 con el x más 3. Y mira lo que va a pasar. Al utilizar Steven, ¿qué te dice Steven? X por x, x a la 2. Opera, 4 más 1, 5, positivo, le agregas x, multiplica, 4 por 1, 4. Y lo mismo para el otro, ¿no? ¿Qué te dice Steven? X por x, x a la 2, suma, tienes 2 más 3, 5, y le agregas x, y luego multiplicas. Tienes 2 multiplicado por 3, 6. Sigue quedando así. Y como acá se repite el x al cuadrado más 5x, en el otro lado sale lo mismo, el x al cuadrado más 5x, eso es dato, pues. Eso sabemos que vale menos 2.
Sabemos que vale menos 2. Ahora, ten en cuenta que hemos agrupado convenientemente. De repente ahí está la estrategia. Agrupar convenientemente. Porque si hubiéramos agrupado de otra forma no sale. ¿Sí? Mira, dice, ¿qué pasa si no agrupo y lo dejo así? Si no agrupas, tendrías que, a ver, hubiéramos multiplicado los dos primeros. A ver, si multiplica los dos primeros, ¿cuánto te sale? Por Steven, x por x, x a la 2. Suma, tienes 1 y tienes 2, la suma te sale 3. Le agregas x. Multiplica, tienes 1 y tienes 2, 1 por 2, 2. Hubiera salido esto. Y esto no es dato, pues el x al cuadrado más 3x, ¿cuánto vale eso? No sé. Se hubiera complicado. No hubiera salido. ¿Sí? No hubiera salido. El detalle o la estrategia es ahí. Si puedes agrupar convenientemente, te va a salir, o cómo te das cuenta que has agrupado convenientemente, porque te va a salir justo una parte de la multiplicación que has hecho, una parte, es x al cuadrado más 5x, te sale justamente, es el dato que te están dando. Es el dato que te están dando. ¿Sí? Por algo te dan ese dato. Por algo te dan ese dato. Entonces acá es agrupar convenientemente. Hemos agrupado el primero con el último y los dos intermedios. Hemos multiplicado por Steven. Bueno, sí. Y luego hay que reemplazar, pues, ¿no? Y ya sabemos que eso vale ¿cuánto? Menos 2 más 4, menos 2 más 6. Y ya lo demás es operativo. 4 menos 2, 2, 6 menos 2, 4, y 4 por 2, 8. Y ya tenemos la respuesta. Este de acá es bastante conocido. Y en general, cuando veas una multiplicación así de 4 binomios, se hace de esa forma. Se agrupa convenientemente para que en ambos salga una expresión común. En ambos sale una expresión común. Siempre debe pasar eso. Siempre debe pasar eso. Que en ambos te salga una expresión común. Siguiente. Los binomios al cuadrado. Estos sí de repente son los más conocidos, ¿no? Tienes el binomio a más b elevado al cuadrado, lo que siempre te han dicho. Cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más cuadrado del segundo. Y el binomio diferencia. Así que tiene la misma estructura, sí, solamente varía acá en el signo. Si es menos, ahora es menos 2, menos el doble. El cuadrado del primero, menos el doble del primero por el segundo, más cuadrado del segundo. Estos son los más conocidos y depende de los que más se utilizan. Y después leyenda, ¿no? Ahora, también podemos hacer la demostración geométrica. Tienes una medida A, B, acá también A, B. Como es suma, esta sí es más fácil, ¿no? Basta operar todo cuánto vale. A más B y todo A más B. Si multiplicas A más B con A más B, te sale A más B al cuadrado. La suma del todo es equivalente a la suma de sus partes, ¿no? ¿Cuánto vale cada parte o cada región? A cuadrado más B cuadrado más AB más AB, dos veces AB. A cuadrado más dos veces AB más el otro B cuadrado es equivalente a todo, que es el producto de A más B por A más B, que equivale a la potencia A más B al cuadrado. Geométricamente también se puede demostrar. Y en este caso es más sencillo, ¿no? Esta de acá lo hicimos en la primera diapositiva en la introducción. Pudimos demostrar de manera geométrica, ¿no? Esa fue la manera geométrica. Era todo el área que era equivalente a la suma de este cuadrado que tiene A por A cuadrado. Y este otro cuadrado más pequeño del lado B y B cuadrado. Que era equivalente o igual a las tres regiones. Esta región, esta otra, 2AB, más ese rectángulo que es A menos B al cuadrado, ¿no? Y todo es igual a la suma de sus partes.
Unos ejemplos. A menos 3 al cuadrado. Sigue la regla nada más, ¿no? Si es menos cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo, más cuadrado del segundo. Y ya después puedes operar esto, ¿no? Bueno, ahí 3 por 2, 6, con ese menos 6a más o menos. X más 1 sobre x a la 2, sigue la regla, cuadrado del primero más más el doble producto del primero por el segundo más cuadrado del ahora, acá hay un pequeño detalle, ¿no? Mira, como acá hay x y 1 sobre x, al momento de multiplicar se van a eliminar, pues. ¿Sí? Ese es amigo bastante conocido, ¿no? Cuadrado del primero, el doble producto, pero si multiplicas x por 1 sobre x, se simplifica y solamente va a quedar el 2. Más cuadrado de todo esto. Cuadrado de todo eso. Que en la práctica ya se hace así. De frente, ¿no? Mira. De manera práctica. Cuadrado del primero. Más el doble producto del primero por el segundo. Este por este se va. Queda 2. Más cuadrado del segundo. Esta fracción al cuadrado. Como arriba es 1, no le afecta el 2, pues. Abajo así, ya de frente. 1 sobre x al cuadrado. De manera práctica, cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más cuadrado del segundo. Y mira dónde estoy colocando el 2. Ya de frente, en esa x que está debajo. Ya le puedo colocar así, de frente. Ya de frente. ¿También funciona para números? Sí. No solamente funciona para letras, ¿no? Variables o expresiones algebraicas. Si fuera un número de este tipo, números irracionales, tiene la raíz de 3 más la raíz de 2 y todo eso elevado al exponente 2, podemos desarrollar también con el binomio, ¿no? De cuadrado del primero, ahí está, más el doble producto del primero por el segundo más cuadrado del segundo. Incluso eso se puede reducir bastante, ¿no? Se van a eliminar, ahí también se van a eliminar, te queda 3 más 2, va a quedar ahí 5 más 2 veces la raíz de 6. Se reduce un poco al menos, como un natural más otro irracional. ¿Sí? Así se puede. Podemos aplicar los productos notables no solamente en expresiones algebraicas, sino también para hacer operaciones o para racionalizar, ¿no? Para racionalizar o deducir potencias de este número también. Un ejemplo, y de repente el ejemplo más clásico es de este tipo, ¿no? Te dan la suma, o puede ser la resta, la suma de dos números vale 4, su producto vale 2, y te piden cuánto vale la suma de cuadrados. ¿Cuánto vale la suma de cuadrados? La suma vale 4, su producto vale 2, ¿cuánto? Es la suma de sus cuadrados. Ese es el problema clásico, ¿no? Si está el cuadrado, ¿en qué producto notable aparece el cuadrado? En el binomio al cuadrado, pues, ¿no? En el binomio al cuadrado. Sí. Entonces, se empieza por acá. Tiene la suma que vale 4 y para que te aparezca el exponente de 2, en ese valor A que te aparezca el 2 y en B que te aparezca el 2, hay que elevar al cuadrado. Entonces, a ambos lados, para que no se altere, pues, ¿no? A ambos lados al cuadrado, al otro también al cuadrado, y desarrollamos. Esta es fórmula. A más B al cuadrado, ¿cómo es? Cuadrado del primero, el doble producto del primero por el segundo, más cuadrado del segundo. Bueno, y 4 a la 2, aquí sale 16, pues, ¿no? 4 a la 2, 16. Pues, ¿no? Yo ya coloco ahí. Luego reemplazas. ¿El producto cuánto vale? 2. El producto vale 2.
Este a cuadrado y b cuadrado, déjalo porque eso es lo que te están pidiendo. 2 y 2, 4. Y ese 4 pasa a restar. Te va a quedar que la suma de cuadrados es igual a 12. Es igual a 2. Ese es el problema más clásico. Que deberías dominar ese tipo de problemas, ¿no? O deberías saber, o debería salirte ese tipo de problemas. Utilizando el binomio al cuadrado. El binomio al cuadrado. Ahora, ya. Repitamos rápidamente estos ejemplos. ¿Ya? A ver. En cada uno utiliza la fórmula, pues. ¿Sí? Siempre utilizamos la fórmula. Si te puedes acordar la fórmula, ya lo demás es operativo. Y siempre fíjate si es menos, ¿no? Porque si es menos sale como menos 2. Si fuera más, sale con más 2. Es en ese 2. Sí, varía. Tienes a menos 3 al cuadrado del primero, menos el doble producto. Ojo, y acuérdate, nunca te acuerdes así, ¿no? Ya, a cuadrado menos 2ab, a b cuadrado, no. Siempre acuérdate de manera más abstracta, porque a y b pueden cambiar. No necesariamente van a ser siempre a y b, porque pueden ser números, pueden ser polinomios, pueden ser cualquier tipo de expresión. ¿Te acuerdas así? Por eso que te digo desde el comienzo, ¿no? Cuadrado del primero, menos el doble producto, ¿de quién? Del primero por el segundo. Este es el primero y este es el segundo. Menos el doble del primero por el segundo más cuadrado del segundo. Y ya después opera. Lo mismo pasa acá. Este es el primero, este es el segundo. El primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y ya después opera. Y pasa lo mismo acá. Este es el primero, este es el segundo. Primero al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más cuadrado del segundo. Y ya después opera. Puedes simplificar acá el exponente con la raíz y puedes reducir. ¿Sí? Pero siempre aprendes de esa forma. Porque no siempre te viene ahí, ¿verdad? Y te puede confundir ahí, ¿no? Siempre así. Veamos ese problema 3. Si a más 1 sobre a es igual a 3, determine a a la 4 más a elevado a la menos 4. Ahora el exponente es 4. A a la 4 más... ya, este es negativo. Pero en potenciación hemos visto, cuando el exponente es negativo, ¿cómo cambias a exponente positivo? Colocabas 1 y bajábamos toda la potencia, ¿no? Al bajar la potencia va a quedar a la 4. Me piden esto. A la 4 más 1 sobre a la 4. ¿Cómo hacemos para que nos aparezca la potencia o el exponente 4? Hay que elevar al cuadrado 2 veces, pues, ¿no? No. Para que me salga el 4, elevo, a ver, yo digo, a ver, ¿cómo hace para que aquí salga al cuadrado? Elevo al cuadrado. ¿Cómo hago para que salga la potencia 4? Vuelvo a elevar al cuadrado y ahí me va a salir la potencia 4. Hay que elevar 2 veces al cuadrado. Primera vez. Y no te olvides, cuando elevas al cuadrado a ambos, ¿sí? Para que no se altere, pues. ¿Sí? De esta manera no se altera. Todo al cuadrado, el otro lado también al cuadrado. Por acá desarrollamos el binomio. Este es el primero y este es el segundo. ¿Y qué te dice la fórmula? Cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más cuadrado del segundo. Cuadrado del segundo. ¿Sí? Esto es 1 sobre a al cuadrado. Ya lo estamos haciendo ahí de manera directa. 1 sobre a al cuadrado es igual a 1 sobre a al cuadrado. Igual a 3 al cuadrado, 9. ¿Puedo simplificar? Sí. A con a se va. Solamente queda 2. Ese 2 pasa al otro lado. Pasa a restar 9 menos 2, 7.
tenemos a al cuadrado más 1 sobre a al cuadrado, pero todavía nos falta, porque queremos que el exponente salga a 4. Hay que volver a elevar al cuadrado. Por ahí me dice 47, sí, sale 47. Por ahí me dice, ¿tiene que aprenderte los productos notables? Sí. Eso es la base, ¿sí? Como te decía al comienzo. En aritmética te enseña a sumar, multiplicar, dividir. Eso es la base. En álgebra también. ¿Cuál es la base? Y te vas a dar cuenta, en los primeros temas es la base. Vemos todas las operaciones, cómo se opera en álgebra. Para empezar, en álgebra ya no hay números, son expresiones algebraicas, o más trabajamos con polinomios. Cómo se suma polinomios, cómo se divide polinomios, cómo se multiplica polinomios, la potenciación de polinomios. Todo lo vemos en los primeros temas. Y hemos visto radicación. Y no hemos visto radicación de números. No hemos visto, ¿recuerdas eso? Cómo se convertía a un solo radical. Radicación, pero de expresiones algebraicas, de polinomios. Tiene que saber las propiedades, sí, porque eso lo base. Eso es la base, pues, ¿no? Es como aprender aritmética sin saber sumar, multiplicar, dividir. Entonces, va a ser difícil, ¿no? Lo mismo acá en álgebra. Por eso siempre se ven estos primeros temas. Para que sepas cómo se multiplica en álgebra. Por distributiva, pero también por productos notables, para que lo hagas más rápido. Y después de esto vamos a ver el tema de división algebraica. Cómo se divide en el álgebra. Cómo hacemos la división de polinomios. Y si te fijas, son las operaciones que deberías saber, ¿ya? Sigamos. Queremos ahora que nos salga el exponente 4. Entonces, a esto que nos ha salido hay que elevarlo al cuadrado otra vez. Y hay que desarrollar la fórmula. ¿Qué te dice la fórmula del binomio? El primero al cuadrado. El primero al cuadrado. Acá lo voy a hacer ya. Y lo estoy diciendo ya de manera directa. El primer elemento al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. 2 y 2, ¿te acuerdas de la potencia? Potencia de potencia, 2 y 2, 4. ¿Puedo simplificar? Bueno, ahí lo dejo todavía. Y acá, este 2 afecta a 1, pero 1 a la 2 sigue siendo 1, pues. Le afecta a este denominador. Potencia de potencia, 2 por 2, 4. Podemos simplificar. Y ese 2 pasa al otro lado. Y ya tenemos, ¿no? Y si quieres esto, recuerda que es equivalente, por acá lo vimos, de C. A a la menos 4 es 1 sobre A a la 4, ¿no? Es equivalente. Entonces, puedes escribirlo así. A a la 4 más A elevado a la menos 4 es igual a 47. Con eso tenemos la respuesta. Este tipo de problemas también son conocidos, ¿no? Si por ahí la exponencia 4, hay que elevar al cuadrado 2 veces. Como consecuencia de estos binomios, ¿no? Como consecuencia del binomio suma al cuadrado y el binomio diferencia al cuadrado, salen las identidades de leyenda. Bueno, este ya no es producto, ¿no? Se le dice identidad porque no se está multiplicando nada ahí. Es más una propiedad. Miren, ¿cómo sale? Tenemos el binomio suma al cuadrado, el binomio diferencia al cuadrado. Si hacemos la suma, si sumamos, este se va y que no se está quedando. 2 veces al cuadrado. 2 veces b al cuadrado. El binomio suma al cuadrado más el binomio diferencia al cuadrado es igual a 2 veces, como se repite el 2, lo podemos escribir así. 2 veces cuadrado del primero más cuadrado del segundo. Esa es la primera de leyenda. Si tienes el binomio suma más el binomio diferencia, eso te sale 2 veces la suma de cuadrados. O si quieres 2 veces cuadrado del primero más cuadrado del segundo. Y eso ayuda bastante, ¿no? Ayuda bastante porque te ahorra cantidad de tiempo. Si dijeran, a ver, reduce esto.
Dices, uy, si no te acuerdas de Legendre, dices, ah, bueno, entonces tengo que hacerlo por el binomio. No me acuerdo de Legendre, pero sí me acuerdo del binomio. Entonces desarrollas el binomio diferencia y después tendrías que sumar. Pero mira, hasta ahí vas a perder bastante tiempo, ¿no? Te pasa el tiempo bien rápido hasta hacer todo eso, operar, simplificar. Que si te aprende Legendre, ya de manera automática, pues, ¿no? Este binomio suma al cuadrado más el binomio diferencia al cuadrado, eso es 2 veces. Cuadrado del primero más cuadrado del segundo. Y lo haces en unos segundos. Y la segunda de Legendre es, ¿y qué pasa si no quiero sumar y mejor resto? El binomio suma menos el binomio diferencia. Si vas a restar, bueno, ahí se van a eliminar, pues. Si hacemos la diferencia, a cuadrado menos a cuadrado 0. B cuadrado con menos B cuadrado se va. Te queda 2AB restado con este negativo 2AB menos y menos más. 2AB más 2AB, 4 veces AB. Esa es la segunda de Legendre. Uno es con la suma y el otro es con la diferencia. Con la suma es un poco más largo. Con la diferencia es más corto. 4 veces el primero por el segundo. Por ejemplo, si quisiéramos reducir esta expresión, o sea, lo podemos hacer por el binomio, desarrollar este binomio, sí, desarrollar este binomio de diferencia también, y después operar también, pero vas a demorar más, ¿no? Vas a demorar más. Es más rápido si identificas, tenemos el binomio suma, sí, el binomio de diferencia, sí. Mira, son los mismos elementos, raíz de 3, raíz de 3, raíz de 2. Acá es con una suma y acá es con una diferencia. ¿Se presta para utilizar la primera de Legendre? Sí. Entonces, ya de manera directa. Eso es equivalente a ¿qué? A 2 veces el primer elemento al cuadrado más el segundo al cuadrado. La raíz con el 2 se va, la raíz con el 2 se va, te queda 2 multiplicado por 3 más 2, pero 3 más 2 es 5. Multiplicado con 2, 10. Y puedes resolver eso de manera rápida, ¿no? ¿Cuánto sale toda esta expresión? 10. Para eso te sirven los productos notables. Lo mismo acá. Reducir esta expresión. Y acá es una suma. Mira, y acá es una diferencia. Son los mismos elementos. Y siempre fíjate en eso. ¿Sí? Porque a veces no son los mismos elementos, ¿no? Siempre es x, es 1 sobre x, 1 sobre x. ¿Qué cambia? Esta es la suma al cuadrado menos, esta es la diferencia, el binomio de diferencia al cuadrado. La segunda de Legendre, eso es equivalente a 4 veces multiplicar el primer elemento por el segundo. 4 por el primero que es x por el segundo que es 1 sobre x. X arriba, x abajo se va y que nos queda solamente 4. Mira, y hemos reducido eso de manera rápida, ¿no? En unos segundos nada más, sabiendo las propiedades de Legendre. Ahora, el detalle es acordarte, ¿no? El detalle es acordarte, porque si te acuerdas las propiedades, ya resolverlo, no sé, operativo. Operar. Porque si no te acuerdas, tendrías que retroceder y de repente hacer el binomio o de repente hacer la distributiva, ¿no? La distributiva, que te vas a demorar más. Siguiente. Reducir cuánto es este binomio al cuadrado menos este binomio de diferencia al cuadrado. ¿Son los mismos elementos? Sí. X5, X5. Que es más y que es menos. ¿Estamos en qué caso? Estamos en la segunda de Legendre. Se reduce eso de manera fácil, ¿no? ¿Cómo se reduce? Es 4 veces el primero por el segundo. El primero es x, el segundo es 5. 4 por x por 5. 20x. Y eso ya está resuelto. Y no hemos hecho distributiva, ni siquiera hemos hecho los binomios, ¿no? Ya de frente. Utilizando Legendre, automáticamente esto sale 4x por 5. ¿Y eso cuánto es? 20x. 20x, ¿no? Incluso, si practicas más esto ya de manera directa, ¿no? ¿Cuánto es esto? Ah, Legendre. Primero tiene que identificar qué propiedad es, qué producto notable. Legendre, y es la segunda de Legendre porque es la que aparece con menos.
¿Cuánto vale eso? 4 veces el primero por el segundo. 4 por 5, 20 y por x, 20x. Y eso lo resuelves de manera rápida. Problema 4. Aplicación de Legendre. Simplifique la siguiente expresión. ¿Identifica Legendre? Sí, ¿dónde? Arriba es la primera de Legendre y abajo es la segunda de Legendre. Aplica las propiedades de Legendre. Este es para la suma, o sea, la primera de Legendre, y acá es la diferencia, la segunda de Legendre. Arriba sería 2 veces el primero que es a al cuadrado más el segundo que es 2 al cuadrado. Y abajo, si es menos es más fácil, ¿no? Más rápido. La segunda de Legendre, 4 veces el primero por el segundo. Quedaría así. 2 por el primero al cuadrado más 2 al cuadrado menos este 8. Y abajo 4 veces el primero por el segundo. 4a por 2. Y habría que operar nada más, ¿no? Este 2 multiplica 2 al cuadrado. Acá sale 4, ¿no? 4 y 4 por 2, 8. Abajo 4 y 2, 8a. Más 8 con menos 8, 0. Y hacer esta división, puedes sacar mitad. Y acá también. Arriba es a cuadrado y abajo puedes simplificar. Sí, pues, ¿no? A cuadrado, quítale un a, te va a quedar solamente a. O sea, ahí te queda a sobre 4. A sobre 4. Por eso tenemos la respuesta. Si no fuera lo mismo, claro, ahí se complica, pues, ¿no? Ahí se complica. Pero los problemas ya están elaborados, parece. ¿Sí? Así que no te complica. Los problemas ya están elaborados. Claro, porque la pregunta es válida, ¿no? Y tiene razón. ¿Qué pasa si me hubieran puesto así? A más 2 y acá me ponen B menos 2. Ahí no hay nada que hacer, pues. ¿Qué hago ahí? Legendre no se puede Legendre. Porque para hacer Legendre, este B debió ser A. Ahí se podría aplicar la primera de Legendre. Pero si me colocan B, ya me complicaron. Ya me complicaron. ¿No? Entonces, ¿qué haría ahí? Desarrollar nada más el binomio, acá sí, desarrollar este binomio, desarrollar el otro binomio y luego hacer las operaciones. Porque no hay propiedad para eso, no hay producto notable para eso. ¿Sí? ¿Qué te queda? Utilizar el binomio. Un lado, binomio al otro y desarrollar. Y ver qué pasa, ¿no? Ver qué pasa. El siguiente, suma por diferencia, o más conocido como la diferencia de cuadrados. La diferencia de cuadrados. O es suma por diferencia. ¿Te fijas? Son los mismos elementos, ¿no? A y B. A y B. Solamente lo que es suma de que es la diferencia. La multiplicación de dos binomios. El binomio suma por el binomio diferencia. ¿Qué te sale? Cuadrado del primero menos cuadrado del segundo. O más conocido como la diferencia de cuadrados. Ejemplo. Quisiera multiplicar esto. X más 2 por X menos 2. Ahora, si te fijas, esto lo puede hacer por Steven también, ¿no? Dice, también lo puedo hacer por Steven. Porque Steven, ¿qué te dice? X a la 2, opera. ¿Cuánto sale más 2 con menos 2? 0 por X. Y luego el producto, menos 4. O sea, acá te sale X al cuadrado menos 4. También lo puede hacer por Steven. En este caso, en ese sí se presta para hacer Steven. O también por diferencia de cuadrados. Si fuera por diferencia de cuadrados, ¿qué te dice? Es más rápido por diferencia de cuadrados, ¿no? Cuadrado del primero menos cuadrado del segundo. Cuadrado de x menos cuadrado de 2. X al cuadrado menos 4. ¿Podemos operar números? Sí, también. Generalmente los irracionales. Esta raíz de 3 más raíz de 2 multiplicado por, si te fijas, son los mismos elementos, solamente que es suma, diferencia.
De ahí el nombre, pues, suma por diferencia. Binomio suma por binomio diferencia. Fácil. ¿Qué te dice la fórmula? Cuadrado del primero menos cuadrado del segundo. El exponente de 2 con la raíz se va, el exponente de 2 con la raíz cuadrada se va, ¿y qué te queda? Solamente el 3 y el menos 2, que eso vale 3 menos 2. Y lo resolvemos rápido eso, ¿no? Que si no supiéramos eso, ¿qué haríamos ahí? Habría que ir multiplicando la distributiva. 1 por 1, 1 por 1 y después operar. Pero con la diferencia de cuadrados es inmediato. Cuadrado del primero menos cuadrado del segundo. Y ya está. Sale. Y lo mismo acá. Que generalmente en álgebra no se opera, ¿ya? Acá es 64 más 1 es 65. Acá 64 menos 1 es 63 y luego multiplico esto. En álgebra no se hace esto. Se opera así como está. Utilizando ¿qué? Las propiedades de productos notables. Tiene la suma por la diferencia. Suma por diferencia, ¿a qué es igual? Cuadrado del primero menos cuadrado del segundo. 2 a la 6 al cuadrado menos 1 al cuadrado. Potencia de potencia, se multiplican los exponentes. 6 por 2, 12. Queda 2 a la 12 menos 1. Y de esos hay varios, ¿no? De esos hay varios. ¿No? No solamente 2 a la 6, 2 a la 20, más 1, 2 a la 20 menos 1. ¿Cómo operas eso? No se desarrolla, porque no estamos en aritmética, ¿no? Utilizando ¿qué? Productos notables. ¿Cómo reconoce? Porque es una suma. Y es una diferencia, pues, ¿no? Suma por diferencia, diferencia de cuadrados. Y son los mismos elementos, ojo, son los mismos elementos. Ahora, acá viene el detalle, ¿no? Y si me ponen otro, ya no podríamos hacer nada, pues. Son los mismos elementos. Si me colocan A más B, me colocan C más D, o C menos D, no hay producto notable para eso. ¿Sí? Tienen que saber reconocer los productos notables, ¿no? Para esto, no hay producto notable, no se puede. Entonces habría que utilizar lo tradicional, que es la distributiva. Hacer distributiva y ya está. ¿Sí? Como digo, producto notable, la multiplicación algebraica es amplia. Que multiplicar polinomios, podemos multiplicar cualquier tipo de polinomios. Pero hay algunas multiplicaciones que son bastante conocidas, que son los productos notables. Las multiplicaciones más conocidas. Lo de Steven, los binomios al cuadrado, la suma por diferencia o diferencia de cuadrados, que son de repente las más conocidas, ¿no? Veamos un problema. Reducir la expresión. Y mira, y todos son letras. Álgebra, pues, ¿no? Todas son letras. Los únicos números son los exponentes ahí. Pero mira, si te fijas, si toma los dos primeros, aparece el A menos B, A más B. Suma por diferencia. Ojo, que viene a ser lo mismo, diferencia por suma, ¿no? En ambos te sale lo mismo, pues. El orden de los factores no altera el producto. Viene a ser lo mismo. La suma por la diferencia es lo mismo que la diferencia por la suma. Es lo mismo. ¿Sí? Cuidado con eso. ¿No? Es lo mismo. Entonces, A menos B por A más B, eso se presta para una diferencia de cuadrados, ¿no? Entonces, seleccionamos los dos primeros y opera. ¿Cuánto? Cuadrado del primero menos cuadrado del segundo. Y bajamos el otro. Y bajamos todo, en verdad. Bajamos todo. Pero mira, ya operamos los dos primeros. ¿Y luego qué hacemos? Si te fijas, si vuelves a juntar los dos factores, vamos a ir multiplicando de 2 en 2. Y se presta para hacer la multiplicación de 2 en 2, porque estos dos factores, diferencia por suma, o suma por diferencia. ¿Son los mismos elementos? Sí,
Solamente uno está con más y el otro está con menos. Entonces se presta para la diferencia de cuadrados. Y al hacer diferencia de cuadrados, ¿cómo sería? Cuadrado del primero menos cuadrado del segundo. O sea, ¿cuánto sale? 2 y 2, 4, menos 2 y 2, 4. A la 4 menos B a la 4. A la 4 menos B a la 4. Bajo todo como está, todo lo demás. Y otra vez volvemos a agrupar de 2 en 2. Y si te fijas, ¿son los mismos elementos? Sí. ¿Qué es lo que cambia? El signo. ¿Ya? ¿Se presta para una diferencia de cuadrados? Sí, también se presta para una diferencia de cuadrados. Es diferencia por suma o suma por diferencia. ¿Y cómo lo desarrollas? ¿Cuál es el primer elemento? Este. ¿Cuál es el segundo elemento? Esa potencia. Cuadrado del primero menos cuadrado del segundo. ¿Sí? Interprétalo siempre así. Esa es la forma de interpretarlo, ¿no? Donde recuerda que en álgebra, cuando, como decíamos en la clase pasada, cuando te colocan X o cualquier letra, ese valor X en verdad no se refiere a simplemente un número, pues puede referirse a cualquier expresión. Puede ser un número, sí. Puede ser una raíz, puede ser una expresión, una potencia X a la 2, sí. Puede ser una potencia A a la 6, sí. Cuando veamos en álgebra una letra, una variable puede representar cualquier cosa, desde un número o puede representar un polinomio o una función. Se puede representar cantidad de cosas. Siempre cuando veas una letra es algo desconocido. Igual, cuando interpretes las fórmulas, eso decía, ¿no? Nunca te acuerdes así con, ya, es a al cuadrado menos b cuadrado. Porque este valor A puede cambiar, pues este valor B puede cambiar, pueden ser potencias, ¿no? Pueden ser potencias como por ahí vimos, 2 a la 6 más 1, en el ejemplo anterior, 2 a la 6 menos 1. Por eso acuérdate, es el primer elemento o la primera expresión al cuadrado menos la segunda al cuadrado, donde la primera puede ser cualquier cosa menos la segunda, que también puede ser cualquier expresión al cuadrado. Cuadrado de la primera expresión, que es una potencia, menos cuadrado de la segunda expresión, que es una potencia. ¿Cuánto sale? Se multiplica 8, multiplica 8, por lo tanto, al multiplicar sale la diferencia de cuadrados y esto es equivalente a la 8 menos b a la 8. Y todo lo demás baja como está. Y justo por ahí nos habían puesto al último un b a la 8, un b a la 8, un más b a la 8 para que se simplifique con ese menos b a la 8, ¿no? A ver, lo soy. Vamos a ver. Entonces se va, se simplifica. Y finalmente, quedaría así, ¿no? Y a la a ver, voy a borrar esto. Obvio. Quedaría la raíz, se va el exponente con raíz, te quedaría solamente A, pues. Al final solamente queda A. Y hemos utilizado solamente la diferencia de cuadrados. La diferencia de cuadrados, miren. ¿Se puede reducir? Sí. Al final todo se reduce a una sola expresión. A ver, sí, ya. Ya, sí. Ya. Sí, sí, tienes razón, ¿no? ¿Qué pasó? No, no se ve la pantalla. Ya. Mm, ya, a ver. Vamos ahí, ¿no? Sí. Estábamos ahí, ¿no?
Entonces, en resumen, quedaría así. Vamos tomando de dos en dos. Ahora, ten en cuenta, este problema también es bastante conocido, ¿ya? Este también es un clásico, ¿no? Y se resuelve así. Ya después pueden haber cantidad de variaciones, claro, lógico, ¿no? A veces no te colocan A y B, sino ya te colocan números. 3, 2, 3 más 2, 3 al cuadrado, más 2 a la 2, 3 a la 4, más 2 a la 4, más 2 a la 8, ¿no? También es el mismo procedimiento. Siempre vamos agrupando de dos en dos y hacemos la diferencia de cuadrado. Cuadrado del primero menos cuadrado del segundo. Vuelves a agrupar con el siguiente. Cuadrado del primero, cuadrado del segundo, a la 4 menos b a la 4. Multiplica con el siguiente y vamos multiplicando siempre de dos en dos. Multiplica con el siguiente, otra vez. Cuadrado del primero, cuadrado del segundo, a la 8 menos b a la 8. Y justo por ahí al último, colocan ese b a la 8 para que se elimine con ese menos b a la 8. ¿Qué te queda? Bueno, pero ya sabemos que podemos simplificar el índice de la raíz con ese exponente. Solamente va a quedar ese valor que es A. Ya está. Problema 6. Te piden la suma de esos dos números. Son números irracionales, ¿no? Esto se puede hacer de dos formas. Una de ellas es esta. Suma de frente. Y son dos fracciones. ¿Y cómo operan las dos fracciones? Cruzado, pues, ¿no? Multiplicas en aspa, cruzado, multiplicamos en diagonal y después multiplicamos los denominadores. Si multiplicas el x la raíz de 3 con menos 1 multiplicado con la raíz de 3 menos 1 son iguales, exprésalo como una potencia. Y lo mismo pasa en la otra diagonal. Raíz de 3 más 1 por la raíz de 3 más 1, la raíz de 3 más 1 al cuadrado. Y los denominadores sí son diferentes, ¿no? Tienen signo diferente. Expresamos, el famoso expresado. Ahora, si te fijas, acá abajo aparece una suma por diferencia. Suma va multiplicado por... Ahí vamos a la diferencia de cuadrados. Pero arriba, en el numerador, ¿eso no te parece conocido? La suma al cuadrado más la diferencia al cuadrado. Legendre, pues, ¿no? Y aplicamos Legendre. La primera de Legendre que es con la suma. Y acá aplicamos la diferencia de cuadrado. La primera de Legendre, ¿qué te dice? 2 veces cuadrado del primero más cuadrado del segundo. La diferencia de cuadrados, cuadrado del primero, menos cuadrado del segundo. Acá se va la raíz, acá también se va la raíz, que es lo que estaría quedando. 3 más 1, 4, 8. Y abajo 3 menos 1, 2. ¿No? Lo puedes operar así, ¿no? 2, acá sale 4, abajo sale 2, 2 y 2 se van. Y la suma sale 4. Ahora, ten en cuenta que en los problemas a veces se van a ir combinando las propiedades. ¿Sí? En los problemas no solamente es, ya voy a aplicar solamente el binomio. No, ahí se puedes aplicar Steven y de por ahí aplicas una diferencia de cuadrados o por ahí aplicas, es un problema donde vamos a aplicar, como este de acá, Legendre y por ahí aplicamos diferencia de cuadrados. O de repente en problemas se puede combinar varios, ¿no? Hacemos Legendre, por ahí hacemos Steven y de repente por ahí aplicamos la diferencia de cuadrados. Los problemas se pueden combinar. A ver, por ahí solo le cambié en vez de dividir, le puse multiplicar. Sale la C. Veamos dos problemas
de contexto, ¿ya? Sí tiene más texto, ¿no? Pero es más planteo, parecido al planteo de ecuaciones, ¿no? A ver, ¿qué nos dice? Un restaurante compra a más 2 cajas de mondadientes. Este es el número de cajas, ¿no? Para sus comensales, si cada caja contiene esta cantidad de mondadientes y ha utilizado esta cantidad 12A de mondadientes, determine la cantidad de mondadientes que tiene, mondadientes que le queda. A ver, se han comprado esa cantidad de cajas. Y en cada caja vienen esta cantidad de mondadientes. O sea, si multiplicamos el número de cajas con la cantidad con el número de mondadientes, nos sale el total de mondadientes, de esos palitos, ¿no? De mondadientes. Como ya hemos utilizado 12A, entonces hay que restarle, pues, para saber cuánto nos está quedando. Puedes multiplicar así o puedes plantear esta fórmula. El total de mondadientes, de acuerdo al problema, es número de cajas, número de unidades por cada caja, cuántos vienen, cuántas unidades vienen por cada caja, y hay que restarle las que ya se han utilizado. Número de cajas a más 2, cuántos mondadientes vienen en cada caja a más 10, y le restamos los que ya hemos utilizado. Y eso nos va a quedar lo que está quedando, ¿no? O el total de mondadientes utilizables en todo caso. Bueno, habría que operar eso. Y acá viene lo práctico, ¿no? ¿Cómo vas a multiplicar esto? ¿Por distributiva? Pues, puedes hacerlo por distributiva, sí. Pero la idea es que te aprenda los productos notables, ¿no? Y te aprenda los productos notables. Binomio, la multiplicación de dos binomios con un término común. ¿Qué propiedad es? La de Steven. En algún caso le colocan así, no Steven. Aplica Steven mejor. ¿Cómo era? Es A por A al cuadrado, luego suma 10 más 2, 12, y luego multiplica 10 por 2, 20. A cuadrado, suma 12A, multiplica 20, menos 12A. Pero 12A con menos 12A se va a 0. Te queda solamente A cuadrado más 20. Vendría a ser la respuesta, ¿no? ¿Cuántos están quedando? A cuadrado más 20. Sí. Como digo, la idea es que siempre puedas aplicar los productos notables, ¿ya? ¿Sí? Porque a veces pasa, ¿no? A veces me preguntan, pero, señor profe, ¿por qué me tengo que acordar esto si yo lo puedo hacer este, por distributiva, ¿no? Yo lo opero de frente, dicen, no me hace las propiedades, yo lo opero de frente. A por A al cuadrado, A con B, acá también, me sale A con B, acá me sale B cuadrado, opero todo y ya está. Sí, podría ser, pero la desventaja es que te vas a demorar más. Y la desventaja es que más adelante vamos a ver problemas, propiedades que utilizan esto. Esto lo utilizan como una propiedad ya. Entonces, para generar una propiedad, esto es como base. Entonces ya no vas a estar haciendo esto, ¿no? Porque te demoraría cantidad, te vas a demorar bastante. O para resolver problemas de este tipo. Más A más B menos C al cuadrado. ¿De cómo resuelves eso? Y no vas a operar, pues, ¿no? ¿Sí? Porque esto se resuelve con leyenda, este tipo de problemas. A más B, como si fuera, colócale un X. Más C al cuadrado, más A más B, otra vez, cambio de variable que se llama X, menos C al cuadrado. Y mira lo que sale ahí. La suma al cuadrado más la diferencia al cuadrado. ¿Eso cómo es? 2 veces cuadrado del primero menos cuadrado del segundo. Es leyenda, pues. Para eso no sirve. ¿Sí? Y dices, ya, puedo multiplicar, sí, pero para problemas de este tipo necesita la propiedad. Y ya no vas a estar multiplicando, pues. Podría multiplicar, sí, pero te vas a demorar demasiado tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿es necesario que te aprenda las propiedades? Sí. Porque esas propiedades son base para otras que vienen después. Problema 8.
A ver, acá también, ¿no? Hay más planteo. Te dice, Carmen decide aprovechar ofertas de campaña escolar para comprar cuadernos a su hijo. Si se sabe que que en la lista de útiles le piden esta cantidad de cuadernos. Y al preguntar en la librería se da cuenta de que el número coincide con el precio. ¿Cuánto será el gasto total si al final Carmen recibió un descuento de 4x soles? Podemos plantear también esta fórmula. El costo total sería número de cuadernos por el precio de cada cuaderno menos el descuento, pues, ¿no? Ahí te dice, ¿cuántos cuadernos va a comprar? 2x más 1. Pero cuando va a la librería se da cuenta de un detalle, ¿no? Que cada cuaderno vale lo mismo, numéricamente vale lo mismo que 2x más 1. Entonces quedaría así. 2x más 1. ¿Cuánto vale cada cuaderno? 2x más 1. Y hay que restarle el descuento, menos 4x. Y habría que operar eso. 2x más 1 por 2x más 1 utilizando productos notables. Eso es el binomio 2x más 1 al cuadrado. Que sería cuadrado del primero más 2 veces el primero por el segundo más cuadrado del segundo. Utilizando los productos notables. Cuadrado del primero, el doble producto del primero por el segundo más cuadrado del segundo. Todo eso con menos 4x. ¿Acá cuánto te sale? 2 y 2, 4. Por 1 sigue siendo 4x. Con este menos 4 se van a eliminar, pues. 0. Acá que te sale, cuidado, ese 2 está afectando a todo, acuérdate de la potenciación, ¿sí? Porque el que menos hace esto, ¿ya? Está mal, pues. Es 2 a la 2, 4. Ese 2 afecta a cada uno de ellos. 2 a la 2, 4, y x a la 2, 4x a la 2. 4x a la 2 más 1. Y ya está. Con eso ya tenemos la respuesta. Sale la B. Sale la B. Y ya está resuelto eso, ¿no? Si te fijas, este tipo es más planteo, ¿no? Es más planteo y obviamente por ahí va a salir una multiplicación. Y como te digo, se trata de utilizar la fórmula, ¿sí? Por uno dice, ya, pero acá puedo hacer distributiva. Sí, puedes aplicar distributiva. Pero utiliza la fórmula porque digo, esta fórmula es base para lo que viene después. Si no te aprendes la fórmula, vas a después, va a ser más difícil después. En el tema de factorización, por ejemplo. También se utiliza algunos productos notables. Y terminamos con esta última fórmula, que es el trinomio al cuadrado. Como es una suma, a más b más c al cuadrado, también lo podemos interpretar de manera geométrica, ¿no? El todo, que es a más b más c, multiplicado con a más b más c, el todo, el área total, es equivalente a la suma de cada parte, ¿no? Y si vamos multiplicando cada región, a por a al cuadrado, b con b cuadrado, c con c, c cuadrado, y las otras regiones, esto vale a con b, ab, esto vale b con a, ab, y lo mismo acá, ¿no? Todo esto vale b por c, todo esto vale b con c, bc, y finalmente los extremos, ac y ac. Todo eso equivale a esto, a cuadrado, b cuadrado, más 2 veces AB, 2 veces BC y 2 veces AC. Ahora, te lo puedes aprender así, ¿no? Acá sale un corazón, ¿no? La primera parte, como está elevado al exponente 2, eleva todo al exponente 2. Cuadrado del primero, cuadrado del segundo, cuadrado del tercero. Como está elevado al exponente 2, más 2 veces, y luego viene la suma de 2 en 2. Vamos a ir agrupando de 2 en 2. ¿Cómo agrupas? El A con B, más B con C, más A multiplicado con C, A por C.
Y con eso ya te aprendiste la fórmula, ¿no? Cuadrado del primero, cuadrado del segundo, cuadrado del tercero, más 2 veces. Y voy agrupando de 2 en 2. Voy combinando de 2 en 2. AB, BC, AC. Y terminamos con un problema de este tipo, pero de aplicación directa, ¿ya? Problema 9. Sean A, B y C números tales que la suma de sus cuadrados es igual a 6 y la suma del producto de 2 en 2, AB, BC más CA o AC es igual a 3 medios. ¿Cuánto vale la suma de dichos números? Te presta para aplicar la fórmula, ¿no? Dice, ¿dónde? ¿En qué fórmula de productos notables te aparecen los cuadrados de 3 números? ¿Y dónde te aparece la combinación de 2 en 2? En la fórmula del binomio, ¿no? Si te acuerdas de la fórmula del binomio, basta reemplazar nada más. A ver, repite otra vez, cuadrado del primero, cuadrado del segundo, cuadrado del tercero. Luego que viene 2, pues, ¿no? Todo es 2. Si te elevado al exponente 2. Y luego viene la combinación. ¿Cómo combinas? AB, BC más AC o CA, como gusta. AB, BC, AC o CA. Y reemplaza, porque ya te están dando todos los valores, ¿no? La suma de cuadrados vale 6. Esa suma del producto de 2 en 2, bueno, normalmente suma de productos binarios, 3 medios, que multiplicado con ese 2, bueno, ahí se van a eliminar, ¿no? Acá sale 6, acá sale 2 multiplicado por ese 3 medios, 2 y 2 se va, solamente sale 6 y 3, 9. ¿Y qué pasa con el 2? Pasa como raíz. El exponente pasa como raíz, pero acá hay un pequeño detalle. Siempre que vas a pasar un exponente, va a pasar como raíz, sí, pero pasa como más menos. Siempre pasa como más menos, ¿ya? Más menos la raíz de 9. O sea, tendríamos dos valores. Más menos 3. Ya, pues obvio que va a ser el 3, porque el menos 3 no aparece ahí. El menos 3 no aparece. Entonces marcas el valor que aparece, ¿sí? O a veces te dice, calcule el mayor valor, ¿no? Se calcula el mayor valor, entonces sería 3. O a veces te dice, calcule el menor valor. Si fuera el menor, sería menos 3. ¿Sí? Entonces, cuando veas por ahí mayor valor o menor valor, es porque está pasando esto. Al momento de pasar ese exponente 2, ahí te salen dos valores. Más, menos, y la raíz del número 3. Puede ser 3 o puede ser menos 3. ¿Con cuál te queda? Con el que aparezca en las alternativas o de acuerdo al problema. Si fuera mayor o si nos pidieran el menor valor. Ya está. Muy bien. Terminamos con ese último problema. Nos vamos a quedar ahí. Esa es la regla, ¿eh? Esa es la regla. ¿Sí? Mira, si tienes así, x al cuadrado igual a 4, de manera razonada. ¿Cuánto debe ser acá? ¿Cuánto debe ser que elevado al cuadrado te salga 4? Puede ser 2, sí, 2 a la 2, 4. Y si le coloco menos 2, también sale 4, porque el exponente par siempre sale positivo. Entonces hay dos valores que cumplen. Cumple para el 2 y cumple para el menos 2. ¿Sí? Que en la práctica, cuando tú veas ese 2 pasa como la raíz, sí, pero pasa como más menos la raíz de 4. O sea, tendríamos siempre dos valores, más menos 2. ¿No? ¿Qué valor le doy acá? 3. Pero 3 al cuadrado, 9. Y si le doy menos 3 al cuadrado, también sale 9. Son dos valores que cumplen. El más 3 y el menos 3. Ya está. Muy bien. Así, nos vamos a quedar ahí. Y nos vemos después para las prácticas. Ok, nos vemos. Hasta después.